año 2007, 2008, donde se comenzó a intervenir de manera telefónica, llamando a los principales actores de la cadena industrial para que no actualizaran los precios y ya se empezaba a vislumbrar una inflación en alza. Bueno, esto volvió a suceder hoy con la Secretaría de Comercio de la Nación, con llamados del secretario Tombolini a la industria láctea para no concederle el aumento del 7% que se había comprometido la industria láctea a los tamberos. Como ustedes saben, la industria láctea está atravesando, o los tamberos, estamos atravesando una situación muy difícil, no solamente porque venimos retrasados con los precios en relación a la inflación, sino también porque nuestros costos se han aumentado de una manera exagerada, muy por encima de los aumentos de precios, a raíz de esas ventanas que se abrieron con el dólar soja, que hizo que aumentaran un insumo básico como es el espelar de soja y se encareciera el balanceado. Y por otro lado, una sequía que prácticamente liquidó todas las pasturas, se consumieron prácticamente todas las reservas y no nos deja recuperar reservas para lo que va a ser el otoño y el invierno. Así que en este contexto, la verdad que la intervención totalmente desacertada la Secretaría de Comercio de la Nación nos pone en alerta a todos los productores entrerrianos, porque, voy a insistir, no queremos volver al pasado porque conocemos las consecuencias. Claro. Además, Juan Diego, sabiendo que el productor es el primer eslabón de esta cadena y que históricamente no hay mucha diferencia entre el precio que recibe el productor por la leche u otros productos a lo que después se paga en la góndola, ¿no?, del supermercado, la despensa, lo que sea. Siempre termina pagando todos los costos el productor, siempre se ajusta por el lado del productor. El Estado no rescinde el cobro de sus impuestos, incluso ahora que estamos en una sequía la más importante en 100 años, lo que hace el Estado es prorrogar los impuestos, no nos exime, no nos quita presión tributaria, no nos devuelve algo de lo que ya nos sacó, como es a través del doblamiento cambiario, a través de las retenciones o la exagerada presión tributaria, sino que nos corre los impuestos, que eso, digamos, en algún momento hay que pagarlo. Y por otro lado, al no autorizar los aumentos a la industria, lo que hace la industria es quedarse con más margen económico en detrimento de los productores. En definitiva, termina beneficiándose la industria láctea, termina beneficiándose el gobierno y nuevamente termina perjudicándose el productor agropecuario, ¿no? Juan Diego, ¿ustedes han tenido al respecto de esto ya algún tipo de contestación, alguna respuesta por parte del gobierno o la industria, o cuáles son las medidas que por ahí podrían llegar a tomar, además de este pedido formal, este comunicado que han realizado? Nosotros vemos con mucho silencio los reclamos del campo, por eso es el malestar que hay en los productores, que va creciendo, que es un año muy difícil, que nos ha golpeado a todos por igual, ha golpeado al ganadero, al tambero, al agricultor, y también va a ir golpeando a las restantes actividades económicas de nuestra provincia y del país, y vemos mucho silencio. Por eso en algún momento dijimos nosotros de nuestro espacio que reaccione la política, que reaccione el gobierno, que reaccione el oficialismo y también que reaccione la oposición, porque la oposición la vemos callada ante el tremendo desastre que estamos viendo los productores. No es culpa de nadie, del gobierno o de la oposición, la sequía, pero sí es culpa de ellos que la política permanentemente nos ha dejado a nosotros, a los productores, en un lugar de fragilidad absoluta. Cualquier situación nos deja fuera de la cancha, ¿no es cierto? Y estamos esperando que reaccionen de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Juan Diego, ¿y qué opinas sobre los anuncios que hizo Sergio Massa? ¿Alcanzan, no alcanzan? ¿Se pueden aplicar rápidamente? ¿Le van a llegar realmente al productor, sobre todo aquí en nuestra provincia? Lo único que hizo el gobierno es poner en ejecución la ley de emergencia agropecuaria que activa automáticamente ciertos resortes, ciertas prórrogas impositivas, ciertas facilidades de pago, pero no soluciona el problema de fondo, que es la situación de extrema fragilidad que nos han llevado. Vuelvo a insistir, no podemos comercializar libremente nuestros productos porque siempre hay cupos, siempre hay trabas o impedimentos, los cortes a la carne, las dificultades para comercializar el maíz, etcétera, etcétera, o la leche. Ahora diciendo, si le dan el aumento a los productores que se habían comprometido, a los industriales no lo dejamos exportar. O sea, un mercado agropecuario intervenido permanentemente por el gobierno. Y después, con el doblamiento cambiario y con las retenciones. Eso nos deja en una situación de extrema fragilidad. Y digamos, esas son las soluciones de fondo. El resto es, digamos,
ciertos alicientes como para pasar la coyuntura, pero no nos saca de esta situación muy difícil que vivimos en Entre Ríos, ¿no es cierto? El Entre Ríos es una provincia netamente agropecuaria, netamente agroindustrial. Por supuesto. Juan Diego, por último de mi parte, ¿qué opina con respecto al aumento del precio de la carne, ¿no? Que había aumentado por debajo de la inflación anteriormente y ahora desde ciertos sectores hay algunas críticas por este aumento que se ha producido y parece que va a haber otro incremento más? Acá el único actor, el único responsable, y espero que no entremos en un tire y afloje entre distintos sectores de la economía, es el gobierno, es el Estado, ¿no es cierto? Estas intervenciones permanentes o esta inflación que nos golpea a todos, que ha llegado al 94% del año pasado, es el gran flagelo que digamos que no logra solucionar el gobierno, que no logra solucionar el Estado en general, ¿no? Y el año pasado la carne, con una inflación del 94%, aumentó un 45%. Quiere decir que los productores ganaderos perdieron contra la inflación en más de un 50%, en más de un 50%. Ahora está recuperando en parte eso. Bueno, es parte de la dinámica que está poniendo el gobierno con la inflación, que vuelvo a insistir, es un flagelo que hace mucho tiempo que no resuelve la política argentina y en el que el principal, disparador es el déficit fiscal, el gasto descontrolado y la emisión monetaria que hacen desde el Banco Central. Juan Diego, como siempre, muchísimas gracias por esta comunicación. Al contrario, gracias a vos, Gonzalo, y a Natalia por estar siempre tan ligado y permitirnos hablar del campo, ¿no?